Sientes que tu alma está cansada, como si algo dentro de ti se hubiera apagado. No es casualidad que estés aquí, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Hay momentos en los que Dios te habla en silencio, y si no aprendes a escucharlo, podrías perder la oportunidad de sanar tu corazón. Esta historia revela un secreto que pocos se atreven a enfrentar, pero que puede despertar una paz que tu alma ha estado buscando por años. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede ser el mensaje que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Y antes de empezar, quiero decirte algo importante. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si tú también sientes que necesitas fortalecer tu fe, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada historia aquí tiene el poder de acercarte un paso más a Dios y a tu propósito. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es un llamado del cielo directamente a tu corazón. Dicen que en los lugares donde el ruido del mundo se apaga, el alma empieza a hablar. Así era la vida de Elías, un hombre que había aprendido más de los silencios que de las palabras. No fue siempre así. De joven hablaba sin medir, confiaba sin discernir y opinaba sobre todo, creyendo que la sinceridad era lo mismo que la transparencia absoluta. Pero los años y las heridas lo habían enseñado. Ahora, en su retiro entre montañas, observaba la vida como un sabio que escucha más de lo que dice. Cierto día, un discípulo llegó hasta su casa con el rostro abatido. Sentía que el mundo le había dado la espalda, que había sido traicionado por amigos, familia y hasta por sus propias palabras. Elías lo miró con ternura, sirvió 2 tazas de té, y en ese pequeño gesto comenzó una lección que transformaría no solo al visitante, sino a todo aquel que alguna vez se haya sentido herido por confiar demasiado. «Hijo», comenzó el sabio con voz serena, «no todo lo que se siente se dice, no todo lo que se piensa se comparte. Hay verdades que florecen solo en el silencio». El joven lo observaba confundido, como quien no comprende cómo callar puede ser una virtud. Elías continuó, «Mira, el silencio no es vacío, es una forma de presencia, es el espacio donde Dios susurra». Y entonces le contó algo que solía repetir a quienes buscaban consejo. El mundo no castiga al que calla, sino al que revela sin prudencia. El discípulo bajó la mirada. Había hablado de sus dolores a tantas personas que ya no sabía quién conocía sus debilidades. Y el sabio añadió con suavidad, «La boca apresurada es como un río desbordado, arrastra incluso lo que debía permanecer en calma». Así empezó la primera enseñanza, el valor de guardar lo sagrado dentro de uno mismo. Elías le pidió entonces que pensara en su hogar como un jardín. Cada familia, cada pareja, cada casa es un pedazo de tierra que Dios nos confía. Si la cuidamos con amor, florece. Pero si la exponemos al viento del juicio ajeno, se marchita. El joven frunció el ceño, tratando de entender. Imagina que cada discusión, cada palabra dicha en ira, es como una hoja seca. Si la dejas caer sobre la hierba, el tiempo la deshará. Pero si la recoges para mostrarla a otros, pronto el jardín será visto como un lugar sucio y descuidado. El discípulo sonrió con tristeza. Había contado a sus amigos cada pelea, cada desacuerdo con su esposa. Buscaba desahogo, pero había cosechado distancia. Levantó el dedo con suavidad y dijo, «Lo que se dice fuera, se vuelve arma dentro». En la Biblia, José sufrió por compartir sus sueños con quienes no podían entenderlos. A veces, hijo mío, incluso los sueños deben guardarse en silencio
hasta que florezcan por sí solos. El joven, algo más calmado, preguntó, ¿y qué hay de hablar sobre mis problemas financieros? ¿No es bueno pedir consejo? Elías sonrió, como quien reconoce una pregunta que ha escuchado muchas veces. El dinero, respondió, es un espejo del alma humana. En unos despierta envidia, en otros compasión y en algunos codicia. Por eso, hijo, es mejor que tus cuentas se queden en tu oración, no en tus conversaciones. Le relató cómo, en los evangelios, Jesús admiraba a la viuda que ofreció su última moneda, no por la cantidad, sino porque su acto fue secreto. El valor de lo que das o de lo que tienes no está en lo que otros sepan, sino en lo que tu corazón siente. Quien anuncia su riqueza se gana falsos amigos, quien lamenta su pobreza se gana lástima, pero quien guarda silencio se gana respeto. El discípulo asintió. Por primera vez comprendió que el silencio también era un signo de abundancia interior. Y si hablamos de secretos, continuó el sabio, ese es un tema aún más delicado. Elías se inclinó hacia él y añadió, cuando confías tu secreto a alguien, le entregas una llave que puede abrir o destruir tu alma. El joven recordó a una persona que, en un momento de ira, había usado sus confesiones contra él. El sabio lo miró con compasión. El secreto es como un pájaro. Mientras está en tus manos, canta para ti. Pero si lo sueltas, el viento puede llevarlo a cualquier parte. Algunos lo cuidarán, otros lo atraparán, y nunca volverá a ser tuyo. En ese instante, el discípulo comprendió que callar no siempre es desconfianza, a veces es amor propio. En el libro de Proverbios está escrito, el necio todo lo dice, el sabio guarda hasta el espíritu. Así, el silencio se revelaba no como debilidad, una forma de fortaleza invisible. Elías entonces tocó un tema que pocos se atreven a enfrentar, el pasado. Hijo, hablar demasiado de tus errores puede ser otra forma de encadenarte a ellos. El joven levantó la mirada con sorpresa. Pero, ¿no se supone que compartir mi historia puede inspirar? El sabio asintió lentamente. Sí, pero solo cuando la herida ha sanado. De lo contrario, no inspiras, sangras. Recordó a Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, y solo después de su arrepentimiento, hablar de ello con humildad, no con culpa. Tu pasado debe ser un maestro, no un verdugo, y tus planes para el futuro, guárdalos hasta que el tiempo los confirme. Las semillas crecen mejor bajo tierra, en silencio. Si las exhibes antes de tiempo, el sol de la envidia las quema. El joven suspiró comprendiendo que el silencio también era protección para sus sueños. El sabio se levantó y caminó hasta la ventana. También, hijo, hay que ser prudente con las propias debilidades. El joven se mostró confundido. ¿Acaso no es bueno mostrarse vulnerable? Elías asintió. La vulnerabilidad es un don, pero solo cuando se ofrece al corazón correcto. Si la das al mundo entero, no es entrega, es exposición. Le contó la historia de Sansón, quien reveló a Dalila el secreto de su fuerza. El poder se perdió no por falta de músculo, sino por exceso de confianza. El sabio suspiró. Las debilidades deben ser trabajadas con Dios, no exhibidas ante todos. Y las fortalezas, hijo, no son para presumir. El fuego que calienta también puede quemar si lo acercas demasiado. El discípulo sonrió con vergüenza, recordando cuántas veces había hablado con orgullo de sus logros. Elías le puso una mano en el hombro. La verdadera grandeza no se anuncia, se reconoce sola. Elías hizo una pausa antes de continuar. Y ahora te diré algo que muchos confunden. Nunca revivas las humillaciones que sufriste. El joven frunció el ceño. ¿No es bueno hablar de ellas para liberar el dolor? El sabio
negó con ternura. No siempre. Cuando revives una herida frente a los demás, la alimentas, y algunos, en vez de consolarte, se nutren de tu dolor. Recordó entonces a Jesús, quien cayó ante sus acusadores. ¿Sabes por qué cayó? Porque la dignidad no se defiende con palabras, sino con serenidad. El discípulo sintió un nudo en la garganta. Había contado tantas veces las ofensas que había recibido, esperando comprensión, pero obteniendo solo pena o burla. Cada humillación que callas, dijo el sabio, se transforma en sabiduría. Cada silencio ante la ofensa en fortaleza. No escondes tu dolor, lo elevas. El discípulo respiró hondo y con voz casi infantil preguntó, ¿y qué hay de los pensamientos negativos? ¿No ayuda a hablar de ellos? Elías sonrió con compasión. Depende de cómo hables. Si tus palabras buscan luz, el silencio puede ser peligroso. Pero si solo buscas desahogo sin propósito, tus palabras se vuelven sombra. Le explicó que la mente es como una casa. Si abres la ventana para ventilar, entra aire fresco, pero si dejas la puerta abierta todo el tiempo, también entran ladrones. Habla con Dios antes que con el mundo, y si necesitas desahogarte, busca oídos que eleven, no que alimenten tu queja. El joven recordó cuántas veces sus lamentos habían cansado a los demás. El sabio añadió, el que siempre se queja se queda solo, no porque no merezca amor, sino porque ahoga la esperanza de los que lo rodean. Por último, el sabio se acercó al fuego y arrojó una rama seca. Hay otra forma de hablar que destruye la paz, hablar de los demás. El joven bajó la mirada. Elías continuó, cuando revelas quiénes son tus amigos, los expones. Cuando nombras a tus enemigos, les das poder. La discreción no es cobardía, hijo, es estrategia espiritual. Le explicó que Jesús, incluso sabiendo quién lo traicionaría, no lo señaló hasta el momento justo. El silencio protege más que la espada. Y con tono suave añadió, tampoco anuncies tus actos de bondad. La caridad no necesita testigos, solo propósito. El discípulo lo miró con lágrimas contenidas. El sabio concluyó la primera parte de su enseñanza. El silencio no es ausencia de palabra, es la presencia de sabiduría. El amanecer llegó con una calma diferente. El joven, aún con el corazón cargado por todo lo vivido, decidió abandonar el pequeño pueblo donde había descubierto la verdad sobre su pasado. Sentía que una nueva etapa lo llamaba, aunque no sabía hacia dónde. Mientras caminaba entre las montañas, el eco del viento le hablaba en susurros que solo él podía entender. No busques respuestas afuera, hijo del alma. La voz que esperas vive en tu interior. Estas palabras parecían venir de un lugar más allá del tiempo, y por primera vez, él no sintió miedo, sino una profunda paz. Días después, llegó a un monasterio antiguo, oculto entre los árboles. Allí, los monjes vivían en silencio absoluto, dedicados a la meditación y al servicio. El joven pidió quedarse unos días, y el maestro del templo, un anciano de mirada luminosa, aceptó con una sonrisa serena. Durante las noches, mientras el resto dormía, el joven se sentaba frente al altar de piedra y observaba la llama de una vela. En ese fuego veía los rostros de su pasado, los errores, los amores, las culpas. Todo danzaba frente a él, hasta desvanecerse lentamente en la luz. Una madrugada, el anciano se acercó y le dijo, el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de lo eterno. Cuando logres escucharlo, sabrás quién eres en verdad. El joven cerró los ojos, respiró profundamente y sintió que el tiempo se detenía. Por un instante, escuchó dentro de sí una voz suave, la misma que había sentido en sueños. Era la voz de su madre.
Sigue el camino, hijo mío. Todavía hay algo que debes descubrir. Una lágrima cayó sobre sus manos. Abrió los ojos, pero el maestro ya no estaba. Solo quedaba el murmullo del viento entre los árboles y una sensación profunda de propósito. Sin mirar atrás, el joven tomó su mochila y comenzó a descender. El sendero iluminado por la primera luz del día. Sabía que algo lo esperaba más allá del horizonte, algo que cambiaría su destino para siempre. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que Dios te habla en el silencio? Cuéntame en los comentarios lo que más te tocó de esta historia. Quiero leer tu experiencia y orar por ti. Si este mensaje llegó a tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perder los próximos contenidos que pueden transformar tu vida espiritual. Gracias por estar aquí, por compartir este momento conmigo. Soy Juan y te deseo luz, paz y fe en tu camino. Hasta pronto.